Esto, a ver si lo podemos mostrar de esa forma. No tiene sentido. Entonces, como les decía, las emisiones antropogénicas no se producen en los polos, se producen en los continentes y en las partes continentales, las partes más cercanas hacia lo que es una liberación de sustancias disminuidoras de ozono muy importante. Esas sustancias que finalmente fueron identificadas como los freones, tienen una estabilidad química muy alta y esto hace de que puedan transportarse hasta las partes altas de la atmósfera sin encontrar ningún tipo de sumidero que produzca la reacción o el arrastre de ese tipo de sustancias y evite que logren ascender tanto tiempo. Imagínense, un freón puede tener más de 100 años de estabilidad, por lo tanto puede llegar a lograr transportarse hasta cualquier zona del planeta, ¿no? Y en ese sentido, lo que sucede durante el invierno es que en la zona alta de la atmósfera, sobre la Antártida, se comienza a generar lo que se llama el vórtex. ¿Qué es el vórtex? Bueno, justamente es un fenómeno en donde los vientos en alturas tienden a cerrarse, generando una zona de baja presión. Esa zona de baja presión lo que hace es prácticamente actuar como si fuera una gran aspiradora y empieza a incorporar dentro del vórtex una gran cantidad de sustancias químicas. Esos vientos que se cierran en sí empiezan a aumentar su velocidad hasta lograr el máximo cuando llegamos al invierno en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, en invierno, la Antártida llega a quedar completamente en oscuridad, es decir, que en la Antártida no llega radiación solar, y por lo tanto, las temperaturas que se pueden generar dentro del vórtex son realmente temperaturas muy bajas. Ese vórtex, que como les decía, empieza a acumular sustancias adentro del vórtex y baja a temperaturas muy altas, produce la concentración de algunos contaminantes y la formación de otros, principalmente a base de cloro. Y estos contaminantes, una vez que ese vórtex se rompa, que cuando se va a producir este suceso, obviamente cuando otra vez la Antártida empieza a recibir radiación solar, y es por eso de que cuando llegamos a la primavera y el sol vuelve a iluminar la Antártida, ese vórtex se debilita, se rompe, y cuando se rompe ese vórtex, libera todo lo que estuvo concentrando durante el invierno. Es decir, que en ese momento es como si emitiera un pulso de sustancias que afectan el ciclo de Chapman y por lo tanto a principios de la primavera observamos una disminución muy importante de lo que es la concentración de ozono, que se puede llegar a extender una gran distancia. Fíjense en esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda, acá a la izquierda. Esto es de una imagen de la fecha, creo que era, a ver si puedo, no, octubre, ahí está. Esta imagen de aquí a la izquierda es de octubre. ¿Observan esta región de colores más oscuros? Justamente la concentración de ozono se analiza utilizando lo que se llaman las unidades Dobson de concentración. Dobson fue el primero en analizar ozono, ¿no? Y estas unidades Dobson tienen una equivalencia a lo que podría ser una cierta película para terminar de definir lo que es una capa, en donde nosotros lo que vemos es que una unidad Dobson equivale a 0,01 milímetro. Y por lo tanto, fíjense en esta gráfica, la concentración máxima que uno puede llegar a tener, fíjense, está alrededor de los 400 o 500 unidades Dobson. Esto quiere decir entonces que la capa de ozono, si uno la comprimiera, o sea, tomase todas las moléculas de ozono
que tenemos en la estratosfera, en la región media de la estratosfera, y la llevara a un mismo punto, podría llegar a conformar una capa que tendría un espesor de 4 centímetros o 5 centímetros. Entonces, imagínense lo delgada que podría ser esa capa. Pero en realidad lo de la disminución de la capa de ozono no es porque tengamos en realidad una capa, sino que tenemos una región que tiene concentración de ozono y que cuando el vórtex del invierno se rompe, libera esa cantidad de sustancias que intervienen en el ciclo de Charnock y esas unidades de Dobson empiezan a disminuir, llegando a una concentración muy baja de incluso 100 unidades de Dobson. Y cuando tenemos justamente una concentración muy baja, ahí es donde se dice que tenemos un agujero de ozono. En realidad, si uno ve una imagen satelital en donde la concentración de ozono está siendo analizada por satélite, lo que ve es una disminución muy importante en la región de la Antártida y es ahí donde se habla de agujero de la capa de ozono. Incluso se puede extender hasta la Patagonia Argentina. Y por eso que también en la Patagonia Argentina tenemos varias estaciones de monitoreo continuo de la concentración de ozono en la estratosfera. ¿Tá? Ahora, ¿por qué este fenómeno se da en la Antártida y no en el polo norte? Bueno, principalmente, la principal respuesta de esto es que la Antártida es un continente helado de una superficie mucho mayor que la parte helada o de cantidad de hielo que tenemos en el polo norte. Y es por eso de que al no tener tanta masa de hielo el polo norte, los vórtex que se forman no son muy estables. No es que llegan a durar gran parte del invierno, como sucede en el polo sur, y por lo tanto se lleva a cabo esa acumulación de sustancias disminuidoras de ozono, ¿no? Incluso este año fue reportado un agujero, perdón, la formación de un vórtex sobre el polo norte, pero rápidamente se rompió, duró no más de una semana. Y hacía mucho que no se formaba un vórtex completo sobre el polo norte, ¿no? Obviamente entonces de que esto es un fenómeno que se va modificando, ¿no? Y para ver su evolución, ahora les voy a mostrar en cuanto al tiempo, ahora les voy a mostrar una animación. El OMI es justamente el satélite que es el satélite de la NASA, o el instrumento de la NASA, que fue instalado en un satélite para llevar a cabo la observación continua de ozono. Ven en este momento que la Antártida se ve de color blanco. Sí. ¿Sí? ¿Por qué se imaginan que la Antártida se está viendo de color blanco? ¿No tienen idea? Bien, les cuento. Los satélites de observación que conforman una importante red de teledetección necesitan sí o sí la radiación solar para llevar a cabo sus observaciones. Ya que imagínense, hay muchos que trabajan en el UV, otros trabajan en el visible y otros trabajan en el infrarrojo. Ahora, todo eso implica que tengan una fuente, y la fuente no podemos darle al satélite una fuente UV como tiene un analizador UV visible de laboratorio, ¿no? Entonces esa fuente UV visible la conforma el Sol. Y en el invierno, ¿qué dijimos? La Antártida queda completamente a oscuras. Entonces, si queda completamente a oscuras en algunos momentos, es muy probable que cuando quedó a oscuras, ahí no podemos llevar a cabo ningún tipo de determinación porque no hay radiación solar que el satélite pueda analizar. ¿Tá? Entonces, es en ese momento en donde queda de color blanco. ¿Tá? No es que no tengamos concentración de ozono, sino es que no se pudo medir.
¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es el ciclo de Chapman que les mencioné recién? Bueno, el ciclo de Chapman plantea de que a esa altura en la estratosfera y con la radiación solar que dijimos recién de alrededor de 260 o 280 nanómetros, tenemos las condiciones ideales para que una molécula de oxígeno gaseosa interacciones y se rompa formando oxígeno radicalario. Esa molécula ahora de oxígeno gaseoso que tenemos al lado de la que se acaba de romper, puede llegar a reaccionar con los radicales de la molécula que se acaba de romper y formar justamente una molécula de ozono. Esa reacción que les acabo de comentar produce una liberación de calor importante, es decir, que es una reacción del tipo exotérmica, ¿no? Y esa liberación de calor es lo que explica de que el gradiente ambiental en la estratosfera sea de esta forma. ¿Qué significa esto? De que, bueno, si nosotros sabemos que a medida que aumentemos en la altura nuestra posición, la temperatura va a bajar. Por eso que escuchamos que cuando viajamos en avión dice la temperatura externa es de 0 grados o menos 10 grados y demás. Pero en la estratosfera, ese gradiente negativo se revierte y en la zona donde se producen estas reacciones del ciclo de Chapman, la temperatura aumenta con la altura. Y una vez obviamente que pasamos esa región, otra vez la temperatura vuelve a caer. ¿Tá? La temperatura era la de la derecha. Este comportamiento de la temperatura va de la mano de la concentración de ozono en altura. ¿Ok? Lo que planteaba Molina, Rowland y Sherwood, Molina era el becario, por decirlo de una forma, era el que estaba llevando a cabo la investigación y los otros dos eran colegas que lo estaban dirigiendo y apoyando. Ellos plantearon de que en realidad cuando una molécula de cloro llegaba aquí, a esta altura, en la estratosfera, intervenía en el ciclo de Chapman y rompía este ciclo de reacciones de generación de ozono y de destrucción de ozono. Lo que faltaba era encontrar de dónde podía provenir tanto cloro. Y justamente lo que plantearon era de que se estaban produciendo emisiones muy importantes de CFC, que eran los freones o los clorofluorocarbonos que llamamos, principalmente el R11 y R12 que se usaban en ese momento. Obviamente que cuando plantearon esto, sucedió lo mismo que cuando algunos médicos quisieron plantear de que el fumar producía cáncer, ¿no? O sea, toda la industria que se veía afectada, que estaba siendo denunciada, utilizó todo su armamento, por decirlo de una forma, para contraatacar, para desmentir de que los freones no eran los que causaban este tema. Es más, en el caso de los freones, la empresa DuPont era prácticamente, tenía el oligopolio de producción a nivel mundial. Entonces, imagínense el mercado, cómo se veía, para ellos, cómo se veía afectado. Al cabo del tiempo, lo que se planteó, una vez que se reconoció el problema y se le dio el premio Nobel a Molina, esto fue, yo siempre muestro esto por una cuestión muy, muy graciosa, ¿no? Los investigadores muchas veces cuando quieren hacer un paper, tratan de que el paper tenga mucho contenido y que tenga varias páginas y demás, ¿no? El paper que le valió a Mario Molina el premio Nobel tiene dos carillas. ¿Va? Una carilla es esta que vemos acá y tiene otra carilla más. O sea, es dos páginas o una hoja y con eso se ganó el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel se lo dieron en 1995, ¿eh? Pero ellos estuvieron batallando, su primera publicación arrancó allá en a finales de la década del 70 y el proceso fue reconocido muchísimo tiempo más tarde, ¿no? Por otro lado, acá también hay otro dato que no se los mencioné recién, que es cuando se establece de que existe
un agujero de ozono. Bueno, justamente la cantidad de ozono, cuando la cantidad de ozono en la estratosfera cae por debajo de las 220 unidades Dobson, uno empieza a hablar de agujero de ozono. Y la cifra más baja que se ha registrado fue de 86 unidades Dobson en 1993, que justamente fue cuando se planteó seriamente que se tenía que atacar este problema, y un par de años después se firmó el Protocolo de Montreal, que lo vimos en una de las primeras clases, allá por el 95, ¿no? Y en el Protocolo de Montreal lo que se planteaba era de que efectivamente eran los freones los que generaban este problema y que tenía que haber una reconversión de la industria para dejar de emitir tanta concentración de cloro. Y es por eso que se planteó un primer paso en donde los freones tenían que ser reemplazados por los HCFC, que lo que vendría a hacer es empezar a sacarle cloro a la molécula de freón. Un clorofluorocarbonado, un R11, R12 puede tener entre 2 y 3 átomos de cloro, y entonces con los HSFC lo que se está haciendo es empezar a reemplazar el cloro por el hidrógeno en su lugar, hasta tratar de llegar a lo que es el HFC, en donde prácticamente desaparece el átomo de cloro, como es este freón ecológico, el 134A, que vamos a ver muchas veces en esas garrafitas verdes, ¿no? Con la cual nos llenan los aires acondicionados. Quedó entonces por mostrarles lo que era la animación. La animación lo que trata de hacer es ir mostrándonos. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir. Espero que no se haya dañado, pues yo le había puesto el link en la V. Compartir pantalla. Bien. Agujero de paso. Paciencia, chicos, porque estoy en mi casa y el Wi-Fi acá es... el internet, perdón. El internet que tenemos acá es todo por aire, no es cableada, así que la velocidad no es muy buena. Además, agradezco que no se haya cortado todavía. Obviamente que en 1995, cuando se estableció el Protocolo de Montreal y empezaron a limitarse las emisiones de ozono, fíjense cómo ha ido evolucionando, ¿no? ¿Está? ¿Se llega a ver? ¿Se llegó a ver? Sí se vio, profe. Bueno, te voy a mostrar de nuevo porque la quiero congelar un segundito para mostrarles algunas cositas. Bien, fíjense de que cuando comenzó el desarrollo y la utilización de los freones, la concentración, o por decirlo de una forma, la concentración de unidades Dobson en la estratosfera sobre un punto en la Antártida fue disminuyendo, ¿no? Y una vez que llegamos a lo que es el momento de la firma del Protocolo de Montreal, esa disminución se frenó. Y es más, hoy en día ya podemos decir que la tendencia se está revirtiendo, ¿no? Que no siguió disminuyendo la concentración de ozono, sino que de a poco se está restableciendo a sus valores más, a sus mínimos normales. ¿Estamos? ¿Quedó claro?
Por otro Sí, lado, sí. también lo que tienen que prestarle atención es que a medida que pasa el tiempo, cómo se va modificando lo que sería el agujero de ozono. Fíjense, esta es la región de menor concentración, la que tienen de color azul. ¿Ah? ¿Ven? O sea, hay momentos en donde el agujero de capa de ozono, incluso hay regiones que se dan sobre Tierra del Fuego y el sur chileno, ¿no? Ahí también acabamos de ver un momento en donde la capa de ozono disminuyó fuertemente su concentración sobre la región patagónica, ¿no? Ahí también. ¿Estamos? Bien. Vamos a volver. ¿Qué están viendo ustedes? ¿El PowerPoint? Sí, profe. Sí. Bien. Ok. Como les decía, el protocolo de Montreal entró en funcionamiento en el año 95 y lo que planteaba era frenar la utilización de los CFC y básicamente en lo que se decía era que en los países desarrollados en el 2010 tendría que haber terminado de llevarse a cabo la producción de CFC. Y esto sucedió así. E inmediatamente también lo que se hizo fue de prohibir la producción y comercialización de lo que era el tetracloruro de carbono y el metilcloroformo, que son las sustancias que se utilizan como materia prima para fabricar CFC. Es más, nosotros estuvimos, desde el centro nuestro, estuvimos trabajando, asesorando a la única planta productora de freones en nuestro país, que es Fluidindustria Argentina, que está en Villa Mercedes, para la reconversión de su proceso, ¿no? Es más, tuvimos chicos recibidos de acá de la Facu que llegaron a trabajar como jefe de planta de esta industria. A su vez, el protocolo de Montreal planteaba que los HCFC, como el R22 y 23, en los países desarrollados debería finalizar en el 2030. Y en lo que era en los países en vía de desarrollo, se ponía un corte en el aumento de la producción a partir del año 2015. Y justamente nosotros estuvimos trabajando con esta empresa, porque la empresa, por más que no tenía venta, tenía que en el año 2015 producir la mayor cantidad posible, porque a partir de esa cantidad que llegara a producir, no podía aumentar los años siguientes la cantidad de HCFC producidos. ¿tá? Por otro lado, bueno, eso es lo que es disminución de la capa de ozono. Si todo sigue así, es un problema que se ha revertido y que parece que hemos encontrado una solución a ello. Otro tema es el de la lluvia ácida, que como les decía, básicamente, esto creo que ya se los comenté anteriormente, el pH del agua de lluvia normalmente es un pH que ya es levemente ácido, está alrededor de 5, 5,5, y se da principalmente por la disolución del dióxido de carbono que está en la atmósfera y en la formación de las especies carbonatadas, ¿no? Que hacen que el pH disminuya. En sí uno habla de lluvia ácida cuando ese pH disminuye aún más debido a la presencia de ácido sulfúrico formado a partir de emisiones de dióxido de azufre. Pero así como se puede formar también ácido sulfúrico, también se puede formar ácido nítrico a partir de emisiones de óxidos de nitrógeno, ¿no? Es por eso que principalmente uno habla de emisiones de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno como formadores de lluvia ácida en determinadas regiones. Esto es para que se ubiquen qué regiones pueden llegar a tener problemas de lluvia ácida. Y fíjense que en lo que es Sudamérica, lo tenemos en la región donde el consumo o la producción de hidrocarburos, de fuel oil, es muy alto, y ese fuel oil, perdón, de petróleo es muy alto, y ese petróleo tiene elevada concentración de azufre. Esto yo ya se lo comenté en la clase cuando les expliqué el tema de dióxido de azufre, cómo controlarlo.
que cuando en Argentina empezamos a comprar petróleo que provenía de Venezuela, también empezamos a tener elevadas emisiones de dióxido de azufre. Registros de que ello haya impactado en formación de lluvia ácida no se tiene, pero es porque no se midió, ¿no? Por otro lado, también vemos que las regiones de la costa este de Estados Unidos también suele sufrir problemas de lluvia ácida, al igual que lo que es Europa, ¿no? La lluvia ácida no necesariamente se puede dar en forma de lluvia de agua, ¿no? Sino que podemos tener una deposición seca en forma de nieve que puede llegar a ser ácida. ¿Tá? Y por último, o sea, de lluvia ácida en nuestro país solamente se sospechó, porque no lo pudieron confirmar, de un fenómeno producido en Misiones, pero no pudo ser confirmado. Por otro lado, es muy fácil de atacar el problema quitando el azufre de los combustibles, que en cierta medida todos los motores y las máquinas diésel lo hacen en ese sentido. Ustedes cuando escuchan hablar de un motor tipo que cumple con normas Euro 4, Euro 5, en realidad requiere de una baja concentración de dióxido de azufre y tiene a su vez todo un sistema de disminución de óxidos de nitrógeno. Si pasan por una estación de servicio YPF, pueden llegar a ver que hay unos bidones azules que vende YPF para los camiones. Y justamente esa solución es una solución de urea, o urea, como le quieren llamar. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, los camiones, los motores actuales, los camiones de tecnología actual, cuentan con un sistema de reducción de emisiones de óxido de nitrógeno mediante reducción catalítica selectiva, que es la técnica de control que estuvimos hablando en un par de clases atrás. Y la reducción de esos óxidos de nitrógeno se produce mediante justamente la inyección de esta solución amoniacal que están en estos bidones azules de YPF que les decía, que deben cargarse en un depósito en el camión y que el sistema automáticamente va dosificando en la región del catalizador para que los óxidos de nitrógeno disminuyan su concentración antes de ser evacuados por el caño escape. Estamos de acuerdo, este es un fenómeno que también fue atacado de manera importante y que ha tenido muy buenos resultados. Y el último que tenemos de los fenómenos es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, ustedes saben que en la atmósfera terrestre nosotros tenemos una concentración natural de dióxido de carbono que se caracteriza por absorber la radiación infrarroja que nuestro planeta emite durante la noche. Recuerden que nuestro planeta durante el día recibe una gran cantidad de radiación. Ya vimos que la que llega es prácticamente, que llega a la superficie es prácticamente la radiación visible en adelante, pero durante la noche, si bien no llega radiación, nuestro planeta continúa emitiendo radiación al espacio y lo hace con una longitud de onda en el rango del infrarrojo. Es por eso de que la presencia de sustancias que absorben en ese rango del infrarrojo actúan generando el mismo efecto que tenemos o que se genera en un invernadero, en donde lo que hacemos justamente es cerrar el ambiente donde están las plantas para que la respiración biológica de las mismas libere dióxido de carbono y ese dióxido de carbono justamente absorba radiación y mantenga una temperatura mayor dentro del invernadero que en el exterior, ¿no? Bueno, ese efecto invernadero que, como les comentaba recién, se puede dar en un vivero, en nuestra atmósfera se da en una escala global. Ahora, lo que está sucediendo actualmente es que ese efecto invernadero que hace posible la vida dentro de nuestro planeta se está magnificando, ¿no? Está aumentando a niveles, o al menos a una velocidad mucho mayor de lo que venía generándose históricamente, y por lo tanto estamos empezando a romper varios
equilibrios ecológicos y empezamos a sufrir dichos efectos. Entonces empezamos a ver que tenemos tal vez épocas de inundaciones muy fuertes, épocas o veranos muy cálidos, como así también algunos sucesos muy extremos, como pueden ser grandes inundaciones, y principalmente esa rotura del equilibrio no es que haga que en nuestro planeta llueva menos o llueva más. En realidad lo que produce es una redistribución de los procesos naturales, haciendo de que en algunas regiones llueva mucho y en otras regiones haya una deficiencia hídrica muy importante, ¿no? Y justamente esto tiene un efecto muy importante en la economía de los países y en las pérdidas principalmente de vidas humanas, ¿no? Para que vean un poquito lo que les decía de la aceleración en la concentración de dióxido de carbono dentro de la atmósfera, vemos que a partir del año 50 la concentración ha comenzado a aumentar a un ritmo exorbitante. Y dentro de lo que son los gases de efecto invernadero, si bien muchas veces hablamos nos enfocamos en el dióxido de carbono, en realidad lo hacemos porque el dióxido de carbono es el que más se emite, pero en realidad no es el gas que genera el mayor efecto invernadero. Fíjense en la tabla que tenemos aquí a la derecha, de que en realidad el metano tiene 21 veces, o sea, 21 veces un efecto mayor de absorción de radiación que el dióxido de carbono. Es decir, que podríamos decir que es 21 veces más peligroso que el dióxido de carbono. Sin embargo, las emisiones de metano no llegan a ser tan importantes como las de dióxido de carbono, por más que siguen siendo importantes, principalmente en aquellos países agrícolas ganaderos. ¿tá? Pero mayoritariamente todos los estudios siempre han ido apuntando a lo que es el dióxido de carbono y no tanto al resto. En lo que es obviamente un CFC, que era el R11 que hablamos antes, este ya lo tenemos solucionado el problema a través del protocolo de Montreal. Pero fíjense, un CFC es más de 12.000 veces más dañino o perjudicial para el efecto del invernadero que el dióxido de carbono. Obviamente que de nuevo, debido a las cantidades que se emiten y a su vez los tiempos de residencia en la atmósfera hacen de que el dióxido de carbono sea uno de los compuestos que más atención haya que prestarle. Además tenemos otras especies como el óxido de dinitrógeno, ¿tá? Que es una especie muy rara, pero bueno, esta especie rara también se emite de algunos de la actividad agrícola. ¿tá? Hay muchos campos que son fertilizados con amoníaco, con sustancias amoniacales y que al cabo del tiempo producen la emisión de óxido de nitrógeno, que es también una sustancia que tiene un efecto invernadero muy, muy fuerte. En lo que es industrias, solamente lo que es Fábrica Militar Río Tercero emite esta especie de óxido de nitrógeno, ya que en su proceso de generación de ácido nítrico, ellos generan prácticamente los 7 dímeros de los óxidos de nitrógeno y dentro de esas especies se encuentra el óxido de nitrógeno, ¿no? Bien. Por otro lado, lo que se observa en lo que es la medición de la temperatura histórica en un determinado lugar es lo que vemos aquí. Esta es la estación de Mauna Loa, en donde que es la que se muestra en prácticamente todos lados, porque, bueno, justamente de las primeras observaciones que se hicieron de que la temperatura estaba aumentando, la concentración de dióxido de carbono estaba aumentando en la atmósfera, se realizaban en esa estación de observación. Aquí ven que tenemos una línea zigzagueante que aumenta y luego disminuye, es decir, que la concentración de dióxido de nitrógeno en la atmósfera hace ese comportamiento. ¿Se imaginan a qué se debe? ¿Por qué tenemos esos picos de ascenso y descenso? ¿Alguna idea?
Por el invierno. ¿Por el verano y el invierno de qué? Ok, les propongo algo. Andan cerca. Tapen con su mano. ¿Ven la gráfica que está acá abajo del planeta? ¿La ven? Sí, sí. Bueno, tapen con su mano el hemisferio sur. ¿Ah? Ahora tapen con su mano el hemisferio norte. Me imagino que les debe haber quedado claro que la mayor cantidad de superficie continental está en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Ok. Cuando ese hemisferio se encuentre en primavera, toda la vegetación que se encuentra dentro, en esa región, va a actuar como si el planeta inhalara. ¿Está? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando tenemos una gran cantidad de vegetación que está floreciendo, se está desarrollando, obviamente logra capturar mayor concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Está? Entonces, en ese momento lo que vamos a tener es un descenso de la concentración de dióxido de carbono al cabo del año. Ahora, cuando todo este hemisferio se encuentra en invierno, obviamente que esa vegetación disminuye y esa disminución de dióxido de carbono ahora no se va a producir más. Es como que el planeta respirara en ese momento, o sea, como si exhalara en ese momento. Ya no tenemos tanta vegetación capturando dióxido de carbono y es en ese momento en donde el pico se va hacia arriba. ¿Se entiende? Bien. Ok. Ahora bien, todos los países que se encuentran en este plano marcado de color verde adhirieron al protocolo de Kioto, que fue justamente el tendiente a disminuir la concentración de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero en la atmósfera, mientras que países que están de color marrón no adhirieron a ese protocolo. ¿Por qué puede ser importante Estados Unidos en esto? Bueno, justamente porque tienen elevadas emisiones de dióxido de carbono. ¿Y por qué puede ser importante Australia en esto? Porque Australia tiene elevadas emisiones de metano. Australia es uno de los mayores productores de leche y carnes del mundo. ¿Ah? Es un país muy parecido al nuestro. ¿Ah? Es por eso de que no haya adherido a Australia también tiene un grave problema por el tema del metano. ¿Ah? Este juego del protocolo de Kioto, lamentablemente, hasta ahora no ha logrado buenos resultados. Estados Unidos tuvo un intento de acercamiento muy importante durante la administración de Obama, sin embargo, con la administración de Trump volvió a alejarse de cualquier iniciativa. ¿tá? Se nos va a cortar la clase, quedan 40 segundos, pero la verdad que no queda mucho más para decir. Acá solamente son imágenes sobre las anomalías de temperatura. Tenemos las temperaturas, se registran temperaturas más cálidas de lo normal. ¿tá? Y en lo que respecta al protocolo de Kioto, que ya lo hemos visto en la clase en donde hablábamos de los protocolos